Hohenheim de Fullmetal Alchemist Brotherhood es sin duda uno de los padres más trágicos de la historia del anime. Vive con el dolor y la culpa de una decisión que no tomó, y se ve obligado a alejarse de su familia para poder darles un futuro, aun sabiendo que jamás podrá disfrutar verdaderamente de lo que implica estar con ellos. El verdadero ejemplo de un padre que se va porque tiene una misión más grande, no por gusto o desapego. Por otro lado, Hohenheim de la Luz es quizá uno de los peores padres del anime. El primero no era más que un esclavo que no conocía el mundo más allá de lo que el enano en el frasco llegó a enseñarle. Alguien que no eligió su cruz, sino que simplemente compartió su destino casi que por pura casualidad, con alguien que sí ambicionaba un estado de superioridad, de ser capaz de romper las barreras de lo establecido, de lo natural, sin importar el costo. Van Hohenheim cargó con su mitad de las vidas de Xerxes como si éste hubiese sido cómplice, como si hubiese elegido la inmortalidad a través de ellas de manera consciente, cuando él también fue una víctima. Hohenheim de la Luz, en cambio, eligió su propio veneno. 400 años antes de la historia de Edward y Alphonse, creó una piedra filosofal a costa de las vidas de aquellos condenados por brujería y afectados por la plaga. El proceso lo dejó al borde de la muerte. Pero su esposa, Dante, decidió aferrarse a él y usó la piedra para transferir su alma a otro cuerpo. Y así vivieron durante años, saltando de cuerpo en cuerpo, robando vida tras vida, con tal de perdurar en la eternidad, sometiendo ciudades y gestando la caída de poblaciones enteras para usarlas como material para crear piedras filosofales sin remordimiento alguno. No fue accidente, no fue coincidencia, fue una elección plenamente consciente por parte de ambos. Hohenheim y Dante concibieron a un hijo, un joven de cabellos dorados, igual que su padre, que murió de manera prematura. Hohenheim intentó revivirlo, pero no creó más que un cascarón vacío, un homúnculo que se convertiría en el pecado de la envidia. En algún momento Hohenheim de la Luz decidió alejarse de ambos, tal vez por vergüenza, tal vez por arrepentimiento, o quizás simplemente por cobardía. Los dejó a ambos atrás y vagó hasta terminar en Resenbull, donde conoció a la mujer que lo hizo olvidar todo. Junto a Trisha Elric le hizo un reinicio a su vida, empezó de cero, sin hacer daño a nadie, pero viviendo una vida que seguía sin pertenecerle. Con ella tuvo 2 hijos, nuestros héroes, Edward y Alphonse. Finalmente, tenía aquello que tanto anhelaba, una familia. Pero aquí se dio cuenta de algo que es un paradigma importantísimo de Fullmetal Alchemist 2003, con el que no todo el mundo está de acuerdo. El intercambio equivalente no existe. Tal ley no es más que un concepto creado por los humanos para convencernos de que el esfuerzo tiene una recompensa, que si trabajas duro, tarde o temprano recibirás la retribución correspondiente. Sin embargo, si gente como él o Dante pueden recibir tanto, sin realmente dar nada a cambio, eso significa que esta ley no es universal. Hohenheim nota que su cuerpo está empezando a descomponerse, no le queda demasiado tiempo, su vida con su familia es buena, pero sabe que si él lo ha notado, Dante también. Y de nuevo, como siempre hace, decide huir, se separa de Trisha, Ed y Alphonse no para enfrentar a Dante o para vigilarla desde lejos, sino con la esperanza de que sin su ayuda, su antigua amada simplemente se pudra al igual que él. Quizá por cobardía o porque le aterra la idea de enfrentar a la mujer que una vez fue su esposa, a la que le dio todas las herramientas para someter al mundo. Durante el arranque de escapismo de Hohenheim, Trisha fallece, y con ella se va la poca estabilidad familiar que le quedaba a los chicos. En un intento de aferrarse a ella, usan los libros de su padre para aprender alquimia. Con su corta e inocente edad entienden que con los materiales necesarios pueden transmutar lo que quieran. Intentan traer de regreso a su madre, pero lo que crean es un cascarón vacío. Ed pierde el brazo y la pierna, mientras que Alphonse, quien simplemente lo acompañaba, pierde todo. Quizá con la guía de su padre no hubieran cometido este tabú. Tal vez con su presencia la pérdida de su madre hubiese sido más llevadera. Pero para ese punto, los chicos solo conocían el abandono. 2 familias, 3 hijos dejados atrás por Hohenheim y su incapacidad de enfrentar su realidad. Dante hizo lo que quiso por su cuenta, robó cuerpo tras cuerpo, manipuló civilizaciones, alquimistas y el ejército mismo, con tal de seguir prolongando su vida, también de manera cobarde, porque ella misma no tenía los conocimientos para crear la piedra filosofal, o tal vez no quería enfrentar el riesgo. Todo lo que ocurre en Fullmetal Alchemist 2003 puede rastrearse hasta Dante o Hohenheim. Incluso la maestra de los hermanos Elric, Izumi, aprendió de Dante. Los homúnculos y las circunstancias en las que surgieron fueron en buena parte resultado de los años de manipulación y complot tras bastidores de la mujer. Hohenheim solo regresa cuando se entera de que su antiguo amante ha puesto los ojos sobre sus hijos,
Alphonse, quien se ha convertido en una piedra filosofal ambulante, y Edward, a quien la mujer ansía moldear no solo en su próxima alquimista estrella, sino en su amante, en un simple sustituto de su padre. Hohenheim decide finalmente tomar cartas en el asunto y se enfrenta a Dante. Es un alquimista clarísimamente superior, y a diferencia de ella, que desea exprimir la pseudo-inmortalidad en la que viven, hasta la última gota, ha aceptado que cometió un error, que no merece estar vivo, y que la vida eterna no es más que una fantasía. Sin embargo, al igual que sus hijos, tiene una sola debilidad: Trisha. Cuando ve asomarse al homúnculo conocido como Pereza, el extremo parecido con la mujer que amó, lo distrae y le permite a Dante enviarlo fácilmente al otro lado de la puerta, donde despierta en Londres, en plena Primera Guerra Mundial. Ed se enfrenta a Dante por su cuenta, y protegiendo al hijo de Rose, también es transportado, al menos en mente y alma. Ahí el hijo encara al padre y finalmente explota, culpándolo por todo lo malo que les ha pasado. Hohenheim le explica cómo volver, pero él decide quedarse. De nuevo es un escape, una oportunidad de pudrirse sin hacer nada. Un Zeppelin es derribado y acaba con la vida del Ed de ese mundo. De nuevo, Hohenheim le falló a sus hijos, y aquí se desencadenan los eventos más crueles de la versión de 2003. Ed se enfrenta a Envy y se entera de que el homúnculo es un medio hermano. El shock lo altera y pierde la vida a manos de su propia sangre. El hermano mayor rechaza esta realidad y el cinismo con el que su padre y Dante perciben el intercambio equivalente. Lo asume como una filosofía propia y se entrega para recuperar lo que más quiere, a su hermano pequeño. De nueva cuenta llega a nuestro mundo, donde luego de un tiempo se reencuentra con Hohenheim, quien ha preparado todo para que pueda retornar a Resenbull. Usó los recursos de una organización ocultista bajo el mando del régimen nacional socialista alemán. Con su ayuda, aprenden de un lugar que denominan Shambhala, es decir, Amestris, el lado de la puerta al que pertenecen los Elric. Ahí la organización consigue crear un portal usando Envidia y a Hohenheim como catalizadores. El padre lo había preparado todo, un sacrificio final para permitirle a Ed volver a su mundo. Sin embargo, de nuevo, Hohenheim causa un desastre. El ejército alemán consigue invadir Amestris, y con su tecnología militar son un dolor de cabeza. Ed, Alphonse y Mustang consiguen neutralizarlos, pero la única manera de evitar que otros intenten cruzar de nuevo es acabando con el portal en ambos lados. Lo que debía ser una reunión se convierte en otra separación. Ed decide volver a nuestro mundo para sellar el portal, y que Alphonse destruya el de Amestris. No obstante, Mustang es quien toma este rol, permitiéndole al menor de los Elric irse con su hermano, de nuevo reunidos, pero en un mundo que no es el suyo, viviendo vidas que no les pertenecen del todo, al igual que su padre. Pero con un pequeño detalle: no vivirán en la inacción o para sí mismos, sino que intervendrán para evitar que este mundo colapse. Hohenheim y Dante son uno de los elementos más criticados de Full Metal 2003, especialmente cuando se les compara con Padre. Sin embargo, creo que con sus debilidades de escritura, ambos personajes demuestran otro lado del deseo humano. Mientras que Padre era arrogante y anhelaba convertirse en un dios, Hohenheim y Dante se habían perdido por completo en los deseos más básicos del ser humano. No necesitaban ser superiores, con existir, con poder probar el cuerpo del otro, les era más que suficiente. Se perdieron en un hedonismo que los llevó a sumergirse en un cinismo tan profundo que los hizo entender muchas cosas y a dar por sentado otras. Hohenheim de la Luz vivió como un cobarde y murió como uno, incapaz de tomar responsabilidad por sus errores. Simplemente escapó, dejando un rastro de miseria a su paso, incluso entre aquellos que amó. Ahora dime, ¿has visto Full Metal Alchemist 2003? Deja tu respuesta en la caja de comentarios, será un gusto leerte. Por mi parte, he mostrado todas mis cartas, así que termino mi turno. Nos volveremos a ver, o tal vez no.